Bien, vamos a iniciar. Buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar el módulo número 2, sesión 2, nociones de psicología. Y vamos a ver dos disciplinas. La primera va a ser la de psicoanálisis, que es la disciplina de Sigmund Freud. Y luego vamos a ver fenomenología, que es la disciplina de Carl Reuter. ¿Se recuerdan? La semana pasada vimos logoterapia y vimos todos los conceptos fundamentales de lo que sería la psicología y las bases de una entrevista. Entonces, iniciamos. Me dicen si ya ven la presentación. Sí. Sí, doctor, ya se mira. De acuerdo. Sí. Entonces, como les decía, vamos a ver la evaluación psicológica desde el modelo psicoanalítico, o sea, este es Sigmund Freud. Para los que no lo conocen, ahí está la foto clásica de Freud. Él es el considerado el padre de la psicología porque es el impulsor o precursor de la psicología. Por los años de 1890, de 1880 a 1930 más o menos. Bien, él en 1924 explicaba que dividió su teoría en dos fases. La primera fase que fue, o sea, la primera parte, entre 1895 y 1907, donde él habla de los conceptos del inconsciente, el preconsciente y el consciente. Y tiene muchas obras Freud escritas, muchos libros, y aquí los representa en dos libros, principalmente en estudios sobre la histeria y en la interpretación de los sueños. Y de 1907 a más o menos 1930, él trabajó la fase de su teoría donde elabora los conceptos del yo, el superyo o el ello. Y sus libros más importantes con respecto a ese tema es La introducción al narcisismo y Más allá del principio del placer. ¿Cuáles son los factores o el eje central de la teoría de Freud? ¿Se recuerdan? El eje central de Viktor Frankl era el sentido, el significado de vida, los valores. En el caso de Freud, Freud habla de la noción de impulso. El ser humano actúa por impulsos y él al impulso le pone el nombre de pulsión. Y ese impulso o pulsión es como una fuente energética que va a motivar la conducta hacia su objetivo motivacional o pulsional, que va a consistir en reducir la tensión a reducir la tensión a través del placer, y ese va a ser el objeto pulsional. La persona va a trabajar toda la vida en impulsos hacia buscar el placer. Ese es el fundamento de toda la teoría de Sigmund Freud. Y él va a hablar, dentro de esas pulsiones, va a hablar de dos. Una es la pulsión de vida, que la llama eros, que es donde viene la palabra erótica. Y las pulsiones eróticas van a ser aquellas pulsiones organizadoras y unificadoras. Freud habla mucho de los impulsos sexuales y los impulsos de autoconservación en la búsqueda del placer. Y va a hablar de las pulsiones de muerte, que le llama tánatos, de ahí donde viene la palabra tanatológico. Y estas lo que van a buscar es reducir las tensiones, tratando de regresar el organismo
de la persona a su estado normal, a su estado original. Cuando se habla de pulsiones de muerte, muchos piensan que es matarse. No, es reducir tensión. Algunos dicen que las pulsiones de muerte son negativas. No son negativas, sino que estas lo que van a ayudar es a equilibrar la tensión, el estrés, para regresar a la persona a su momento original antes del fenómeno que esté viviendo que le provoque estrés. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. De mi parte estamos bien y claros. De acuerdo. Entonces, esta pulsión de Eros es conocida también con el nombre de líbido. Ahí es donde viene la palabra libidinoso. Y se va a explicar como la cantidad de energía que utiliza la persona por sus instintos en relación a todo aquello que es susceptible de ser comprendido bajo el concepto de amor. Y principalmente, él habla del amor en un enfoque sexual. También Freud habla de que las pulsiones, o sea, ese impulso, van a existir conflictos. Cuando se pone a pelear la pulsión de Eros con la pulsión de Eros, perdón, con la de Tánatos, y en ese conflicto de pulsiones, de movimientos, es cuando aparecen los mecanismos de defensa. Y estos mecanismos de defensa lo que buscan es reducir la angustia de la persona. Y a raíz de esa aparición de los mecanismos de defensas, da como resultado el proceso mental. Entonces, el aprendizaje, el proceso mental, surge cuando el ser humano se enfrenta a su realidad. En esa realidad donde van a haber cosas buenas y cosas malas. Va a buscar el placer, pero el ambiente, el entorno le puede provocar conflicto. Habla también Freud de la concepción topográfica, el mapa de la persona. Se va a referir a distintos grados de conciencia que pueden adoptar la persona respecto a su propio comportamiento. El grado consciente, aquí tenemos un iceberg. El grado consciente es lo poco que se ve. Cuando ustedes ponen un hielo en un vaso, más de la mitad del hielo está debajo del agua. Y solo una parte aparece fuera. Esa es la parte consciente. Es nuestra realidad, nuestro presente, nuestro hoy. Luego Freud habla de un preconsciente que sería como la sombra que se ve debajo del agua. Algunos dicen que el preconsciente es más o menos unos 30 días antes del hoy, nuestro pasado inmediato. Y el inconsciente, que es toda la profundidad de lo que no se ve, es todo lo que tenemos reflejado en nuestra vida. Entonces, en base a ese consciente, preconsciente o inconsciente, Freud trabaja mucho sobre la historia de la persona. Porque nosotros tenemos muchas cosas guardadas en nuestro inconsciente y en determinado momento a través de mecanismos de defensas, a través de problemas de angustia, a través de esos procesos de conocimiento o procesos de aprendizaje, nuestro inconsciente lo traemos a la realidad, que puede ser bueno o que puede ser malo. Esa es la primera parte que trabaja él de su teoría. La segunda parte que trabaja es cómo estructurar esa personalidad y él va a definir 3 elementos. El primero que es, bueno, la consideración esa estructural va a estar a través del ello. Algunos le llaman también id. El yo, algunos le llaman ego, y el super yo, algunos le llaman super ego. Y entonces la consideración estructural va a consistir en la confrontación que tienen el ello, el yo y el super yo manifestados en la conducta de la persona.
Entonces, el ello. Esa es la fuente de energía pulsional. Se rige por el principio del placer o por la descarga inmediata de la tensión. Y se va a caracterizar por ser irracional e impulsivo. Representa la pasión. Todos los seres humanos, al momento de nacer, ya empieza el ello a funcionar. El niño que llora, que grita, que se ríe tal vez. Bueno, sí hay sonrisita, pero es una sonrisa instintiva. El ello es parte del instinto del ser humano. Luego está el superyo o el superego. Esta es la instancia moral, la parte represora, que va a buscar la perfección en el individuo. Y la misión es que la conducta de la persona se adapte a lo socialmente establecido. Aquí van a venir todas las funciones de autoobservación, conciencia moral, censura onírica. La palabra onírica es censura en los sueños y es la influencia principal en la represión. Está representada en la moral, en las normas, en las creencias, en los valores. El superyo se empieza a formar en los primeros 10 meses de vida. A los 10 meses ya empezamos a darle normativas a los niños y se va a terminar de formar. Unos dicen que los primeros 6 años, pero es a lo largo de la vida porque hay programación. Y regreso al yo, que el yo va a ser el catalizador entre el superyo y el ello. A partir del ello, el yo va a regular y lo va a adaptar a la realidad y también va a modificar la influencia del mundo exterior del superego para sustituir el principio del placer para llevarlo a la realidad. Va a representar la reflexión, la razón. Y una persona que entra en patología es cuando hay un desequilibrio provocado entre el superyo y el ello, y entonces el yo o el ego no puede manejar ese equilibrio ni con las mismas mecanismos de defensa. Explicadito más gráficamente, el superyo o superego son nuestras normas, lo que debemos o no debemos hacer. El yo o ego es la razón, lo que conviene o no conviene hacer. Y el id o ello es el placer, lo que me gusta o no me gusta hacer. Y el yo o el ego se apoya de los mecanismos de defensa para poder enfrentar alguna situación que provoque angustia. Los mecanismos de defensa son como amortiguadores para poder sopesar, disminuir mi angustia ante cualquier situación. ¿Alguna pregunta por si estoy hablando muy difícil? Porque sé que varios aquí no son psicólogos. Cuéntame, Carla. A los psicólogos los estoy regresando a primeros años de psicología, ¿verdad? Gracias, maestro, compañeros, buenas noches. Estoy tratando de entender porque sí, justamente no soy psicóloga. Entonces, mi conocimiento es un poco pequeño en este sentido, pero estoy viendo que el ello es lo que me dice lo que tengo que hacer. Pero No, lo que me gusta. lo que me gusta. El yo es como el deseo, ¿no? El deseo, el placer. No. El yo super es la razón. ¿Ves este cuadro que tenemos ahorita acá? Es al revés, sí. Entonces, veamos. Vamos a poner un ejemplo. Ahorita se me antojó comerme un helado. ¿Me lo como por placer, me lo como por normas o me lo como por razón? Placer. Por placer, porque me gusta.
¿Sí? Placer, sí. Pero cuando me estoy comiendo el helado, yo mismo me digo, Estuardo, son las 7:20. Por comerte este helado ya no vas a cenar. ¿Qué está pasando? Entonces Estoy aparece ahí como la razonando. represión. Apareció mi super yo, mi superego. Oh, Pero en eso aparece mi yo y me dice, bueno, cómete el helado y no cenas. ¿Qué conviene más, comerte un helado o cenar? Y toda la vida nosotros a veces somos muy normativos. Actuamos por lo que dice la gente, por lo que me han enseñado o por lo que me gusta. Hago un berrinche, digamos, ahorita pasa un carro mojándome y yo puedo hacer un berrinche y maltratar a la persona. Ahí salió mi ido, mi ello. O entran mis normas. No hago el berrinche, pero empiezo ese tipo que maleducado a saber cómo sacó la licencia y empiezo a poner todas las normas. O la razón. Bueno, ¿qué hago? Ya, ¿para qué peleo? ¿Para qué digo si de todos modos el tipo ya se fue? ¿Estamos? Perdón ustedes, pero aquí me están atacando los zancudos, entonces lo que conviene hacer es echarles, ahí metí mi adulto, lo que conviene hacer es echarles flit para que no me ataquen. O podría estar gritando y peleando por esos zancudos desventurados, tararara, me metí mi ed y mi ey. O las normativas. Es que en tu casa siempre tienes que hacer un desinfectante, tuviste que haber hecho esto. Y así es toda nuestra vida siempre. ¿Cuál de los tres es el mejor? Los tres. Porque una persona que no razone, sino que solo vive en función de normas o de placer, entonces esta persona nunca sabe lo que conviene hacer. Una persona que no tiene normativas puede ser una persona rebelde, una persona libertina. Una persona que no tiene placer es una persona aburrida. Una persona que solo fuera razón sería un robot. ¿Sí estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien, Carla? ¿No hay ninguna otra pregunta? Y yo, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Quería consultarle, ¿estos mecanismos todas las personas lo pueden tener o solo algunos? Los mecanismos de defensa todos los tenemos. Por ejemplo, veamos en un duelo. Murió una persona muy querida para ti. Las normas, ¿qué te dicen? Las normas dicen que tienes que ir al velorio, que tienes que acompañar. Dentro del ir, aunque no te guste, vas a tener que ir. Y puede ser que llores o no llores. Y la razón, ¿qué hago? Bueno, no puedo no conviene ir a expresar mucha emocionalidad. Entonces voy a llegar muy racional. Pasa el tiempo. La persona, la normativa te dice que tienes que guardar un duelo, un luto. Vas a dejar de hacer cosas que te gustan o porque la norma te dice que no puedes oír música. Me lo estoy inventando porque esa es una norma que no debería existir, pero hay gente que le dicen, usted en los 9 días de fallecimiento, usted no puede oír música. Lo que hacían los judíos que se rasgaban las vestiduras y se echaban arena. Esas son las normas. Hay gente que le gusta y no le gusta, pero la razón. Para no llorar tanto me voy a dedicar a leer mucho. Voy a racionalizar. O me encierro en mi trabajo y me vuelvo trabajólico. O me encierro en mi cuarto y paso durmiendo y entonces ahí hay una negación. O estoy molesto y enojado y empiezo a pelear con todo el mundo y hay un desplazamiento. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Es regulando mi vida
para tener la menos angustia posible, aunque me lleve de corbata ahí a medio mundo. ¿Estamos, Raquel? Muy bien, gracias, licenciado. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jacqueline, y después Gustavo. ¿Qué tal, Sol? Sí, solo tal vez para que sea un poco como un poco simple para los compañeros, ¿verdad? Como tal vez una recomendación. Recordar que los mecanismos de defensa solo son un procedimiento que tiene el equilibrio psicológico de manera inconsciente en realidad para enfrentar la angustia, ansiedad, culpa, ¿verdad? Toda situación externa que nos venga a parecer una amenaza, ¿verdad? Recordemos que eso lo trabaja el inconsciente directamente y que en realidad, pues, tú sabes que son 8, ¿verdad? Los que se manejan y los que se conocen directamente. Pero con respecto a lo que decía mi compañera, ¿verdad? Si todos los tenemos o no, considero que sí están, pero nosotros exteriorizamos según nuestra personalidad y según también nuestro estilo de vida, pues expresamos unos más que otros, porque definitivamente pues somos seres individuales. No va a ser lo mismo, ¿verdad? Una persona que tenga cierta cultura y va a tener vergüenza de presentar, por ejemplo, regresión, no va a volver a hábitos antiguos porque no lo va a hacer, pero puede ser que haya una sublimación, ¿verdad? O sea, no se van a utilizar quizás todos, pero van a sobresalir según personalidad algunos. No sé si estás de acuerdo. Sí, aunque dijiste que 8 no, hay muchos más mecanismos de defensa. Te decía que 8 son los que se conocen más. Obviamente hay un Bueno, sinfín pero de... sí hay, y en la medida de la patología podemos llegar hasta unos 70 mecanismos de defensa. Exactamente. Y los más, o Ahora, sea, los que, digamos, de pila nos enseñan, son, bueno, yo recuerdo que en mi primer año de universidad fueron 8. Obviamente con lecturas de otro tipo, sabemos que es una infinidad, incluso algunos que todavía no conocemos y que han desarrollado, incluso en estas generaciones, las generaciones actuales de adolescentes y todo. Trabajo con niños y he visto otro tipo de mecanismos de defensa que en realidad ni en lecturas los he tenido, ¿verdad? Pero los más como comunes, por decirlo, pues, o los que más se conocen o los que más se mencionan, pues son esos 8 que nos enseñan siempre, ¿verdad? Y con otras lecturas, pues conocemos más, pero, como decía la compañera, ¿verdad? Todos tenemos todos, sí, pero exteriorizamos más unos que otros, considero, por nuestra personalidad. claro. Entonces, ese mecanismo va a ser, hoy se está usando mucho la palabra resiliencia, la forma como yo voy a enfrentar cualquier adversidad. Algo así como, por ejemplo, ahorita yo estoy en un cuarto oscuro y me encienden la luz. Hay gente que cierra los ojos, hay gente que se tapa la cara y los ojos. Hay alguien que tal vez se pone un trapo, alguien que mira para la oscuridad, etcétera. Son formas de reaccionar que nos van a ayudar a que nos lastime lo menos posible. Y entonces también, dependiendo del problema que tengamos, van a aparecer mecanismos de defensa muy simples o van a aparecer mecanismos de defensas muy fuertes. Y a veces ni vamos a necesitar un mecanismo de defensa. Pero los mecanismos de defensa son situaciones naturales, son amortiguadores para reducir la angustia de la persona. Cuéntame, Gustavo. Sí, Sí, buenas noches a Gustavo. todos. Hola, buenas noches. Ese doctor Valdés, solo un conflicto por ahí en mi mente ahorita. Respecto que por ahí los años 93, 95 leí algo de Edmund Freud, ya de Ana Freud ya no leí nada, pero de Edmund lo que me confunde ahorita un poquito es cuando él hablaba de yo padre, yo hijo, yo adulto, doctor. Bueno, esto, padre, adulto e hijo, es esto en análisis transaccional. Vino Eric Berne y Eric Berne copia o explica en términos más comerciales, más fáciles, a Sigmund Freud. Y entonces asocia el superyo, el superego, le pone el nombre de padre, al yo o ego le pone el nombre de adulto y al id o ello le pone el nombre de niño. Y dentro del
padre, hay padre positivo, que es el que protege, y está el padre negativo, que es el que castiga. Normativas, críticas. El yo o el adulto, pues es uno solo, y dentro del niño está el niño natural, aquel que es libre, o el niño reprimido. Por si quieren leer algo de eso, es análisis transaccional. Hay un libro que se llama Nacidos para Triunfar. Es un libro muy interesante. También yo estoy viendo estas bien. Es más o menos época 1970, análisis transaccional. ¿Alguien más me había levantado la mano? ¿No? Bueno. Por equivocación, Nick. Ah, no hay pena, no hay pena. Ya que tenemos, entonces, todo eso, ahora viene lo que más se conoce de Freud, que son las fases psicosexuales del desarrollo del ser humano. Y él va a dividir en estas etapas del desarrollo en varios estadios. Generalmente nos enseñaron 4 fases: oral, anal, fálica y genital, pero hay más. Estos son estadios. Un estadio es un lugar, es un escenario. Entonces Freud hablaba que el primer escenario es un escenario pregenital, donde el órgano del hombre y la mujer es un órgano excretor. Para, digamos, el órgano, el pene, la vagina es un órgano excretor, orina, y el ano es excretor de heces. No hay aquí todavía genitalidad. Y en esos primeros 3 años, Freud habla que la primera fase, ¿se recuerdan la palabra pulsión? Donde está la pulsión o la motivación en el niño va a ser en la boca. Todo lo que el niño aparece en el mundo, él descubre el mundo a través de la boca. Encontró una tapita a la boca, la pacha a la boca. Se le acerca el perrito y que se lo suben a la cuna y le chupa la pata, la lleva a la boca. Se agarra el piecito y se lo mete a la boca. Todo es boca, 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 boca. A las 7:30 nos vamos rápido, mejor va. Y en ese primer año, bueno, también, para las madres primerizas se recuerdan de su primer bebé. ¿Qué hacían cuando el bebé estaba llorando? En el pezón. La pacha o el pezón por el centro del placer, ¿verdad? Que está en la boca, como usted muy bien lo decía hace un momento. La pacha, el pepe, el pecho, y a veces hasta le ponían un dedito y lo ponían a jugar así con su lengüita o tocarle las encías. Porque lo que se busca es tranquilizar al niño y la tranquilidad está en la boca. Y entonces, en el primer año de vida se forma en el individuo para toda su vida el aspecto de seguridad o inseguridad. ¿Ya vi qué? Ya te sientes presente. Sí. En el primer año de vida se forma la seguridad o la inseguridad del individuo. Y entonces, a lo largo de la vida, van a repetirse algunas historias orales, anales, fálicas y todas las que veamos, y se van a llamar fijaciones. Entonces, cuando nosotros, a los 18, 20 años, estamos inseguros, nos comemos las uñas, nos arrancamos pellejitos de los dedos, comemos mucho, dejamos de comer, vamos al cine y entramos al cine con toda aquella comida que venden, y en el momento donde estoy más nervioso viendo la película, estoy comiendo más rápido. Parte de la seguridad o inseguridad. Personas que necesitan un cigarro, que para estar seguros y sentirse tranquilos y todo, tienen que tomarse un café. Todo es fijación hacia la boca. ¿Estamos claros? Carla, cuéntame.
Gracias. Entonces, eso influye mucho en cómo un niño, un bebé, digamos, se forja o lo cuidan sus padres. Si le dan, si solo le ponen el pepe, si le prestan, digamos, esa atención que necesita, si se les deja que ellos toquen y ellos prueben, pues, esas cosas, ¿no? Porque todos se lo llevan a la boca, como usted menciona. Correcto. Entonces, ¿es bueno o no es bueno decir, no chupes eso? ¿Qué se hace ahí? Bueno, entre 0 y 6 meses no chupe eso, o entre 0 y 1 año, no lo entienden. Pero ¿qué es lo que generalmente hacen? Está hecho y se lo iban a quitar. Y hasta hay mamás o papás que le quitaron el pepe y le pegaron en la mano al niño. O le gritaron. Ya le dije que se saque eso y se lo sacan y hasta lo lastiman. El niño no entendió el regaño. Perdón la comparación, pero un animalito, cuando ustedes le hablan fuerte, el animalito se aleja. Entonces hay inseguridad. Y voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, las mamás, como está prohibido o mal visto que una mamá dé pecho o lactancia a sus hijos, tapan al niño y entonces lo están alimentando en la oscuridad. Son situaciones que a veces pasan. O yo he visto, por ejemplo, las señoras que están en el mercado, tienen amarrado a su muchachito en la espalda. Y el niño empieza a llorar. No sé si ven aquí mi mano, y casi que se lo jalan así, se levantan la blusa, les meten así con mucha agresividad el pezón, y el niño dice, ¿aquí qué está pasando? Pues no habla el niño, pero está siendo atacado, y casi es, cállate, te tapo la boca y te callas. Cuando nosotros estamos inseguros, hablamos mucho porque necesitamos. Nuestra pulsión está en la boca. O dejamos de hablar y nos volvemos mudos voluntarios. Eso fue formado en el primer año de vida. ¿Y quién nos forma? Nuestros papás. ¿Estamos bien hasta ahí? En el Clarísimo, segundo doctor. año, a veces es entre 1 año y 3 años, enseñarle al niño a hacer pipí y a hacer popó. Cuéntame, Jacqueline. Sí, con una consultita, Soto. Aquí no sé si yo estoy equivocada, pero tú estás hablando de las etapas del desarrollo de Freud, ¿verdad? Sí. Estas son las psicosexuales. Sí, ahorita estamos hablando de Freud, en las fases Ok. de desarrollo psicosexuales. Sí, es que me genera una duda. Bueno, no sé si yo no estoy enterada de esto, ¿verdad? Pero acá donde tú pones oral de 0 a 1 año, luego seguridad e inseguridad. Me recuerda un poquito eso de seguridad e inseguridad a Erickson, pero no sé si tiene algo que ver con esto o yo estoy equivocada y me estoy confundiendo acá. Recuérdate que todos, Erickson, Horney, Adler, trabajaron su proceso psicoterapéutico basándose en Freud. A favor o en contra. Pero quien estableció los primeros elementos fue Freud. Por eso es que Freud nunca va a pasar de moda. Definitivamente. Y por eso es que, digamos, acá tú colocas digamos, la primera etapa, que es la oral, ¿verdad? De 0 a 1 año, y colocas seguridad e inseguridad, básicamente porque ellos también se fundamentaron en en lo que fue el psicoanálisis, ¿verdad? O sea, en lo que Correcto. fue Sigmund Freud, ¿verdad? Ah, ok, perfecto, excelente. Correcto. Gracias. Pero aquí la idea es como, no me interesa tanto que sean psicólogos, porque hay muchos que no son psicólogos, pero como para entender por qué una persona es segura o insegura. Pues tampoco ustedes van a llegar y decirle, mire, seguramente su mamá. No, solo es para que vayan conociendo la estructura y la personalidad. Excelente, gracias, Estorno, muy amable. Bueno, luego viene la segunda fase, ¿verdad? La fase anal, donde papá y mamá colaboran, enseñan, pelean, castigan, luchan y todos los anteriores, porque el niño avise de que quiere ir al baño. Y ahí le generamos, aquí aprenden en ese aprendizaje de ir al baño, la confianza
o la desconfianza. Y entonces pasa que a la niña la protegen más para ir al baño que al niño. Y entonces 20 años después, uno de hombre puede ir más fácilmente a cualquier baño, mientras que las mujeres no. ¿Y aquí qué pasa? A veces viene papá, mamá, niños, etcétera, y le pegan al niño porque no les avisó o los castigan. Y entonces, en lugar de castigar, ahí ya me meto a conductismo, mejor recompensar. Imagínense que sienten a un niño en la nica 3 horas y a veces lo encierran, tal vez no en el baño, sino los ponen en la nica en su dormitorio y el pobre niño ahí castigado, sentado en una nica, se cansa, se le durmieron sus piernas y no puede hacer nada. Solo lo levantan de la vacinica, creo que ha dado 3 pasos y ya se orinó y ya se hizo popó. Entonces, ahí se les enseña confianza, desconfianza. Por ejemplo, esto así a nivel de comentarios, ¿por qué las mujeres cuando están en alguna reunión que no es su casa, para ir al baño le piden a una amiga que la acompañe al baño? Mira, vayamos al baño. Es por protección. Porque yo no creo que si van a un baño público, las dos se metan en el inodoro mientras una está sentada, la otra está platicando. Me imagino que están afuera. Nunca he entrado a un baño de mujeres para ver cómo es esa relación que tienen de que vayamos dos al baño, mientras que los hombres no queremos ir con nadie al baño. Porque nos sentimos seguros, porque nos programaron, la educación nos enseñó más a ser libres. El niño, en los pueblos, los niños andan desnudos y las niñas también, pero el niño anda desnudo y quiere orinar y se lo acercan a un árbol, mientras que a la niña la llevan al baño, ¿verdad? ¿Quién me está levantando la mano ahí? Jacqueline Pero Castro. Así, son dos Jacqueline, ¿verdad? Cuéntame, Jacqueline. No, también algo importante que recordaba yo en mis épocas de estudiante ahorita, en cuanto a la etapa anal, ¿verdad? Que es bien importante. A los que son padres, pues yo ya salí de esa etapa. No regañar al niño ni decirle, chish, es que eso es asqueroso, o hay papás que hasta les pegan, que por qué te ensuciaste, porque eso es algo bien delicado, pues después de ahí se generan las obsesiones compulsivas, gracias excesivas hacia higiene o yo qué sé, cualquier tipo de compulsión. Correcto, parte de la confianza es confianza. Yo conocí el caso de un muchacho, bueno, ahora es un muchacho como de 50 años, que yo creo que lo orina en 30 segundos o en menos de 30 segundos. Es más lo que se tarda en llegar al baño que orinar y todo. Y entonces, como lo conozco, un día le pregunté, mira, ¿y vos qué vas a hacer al baño? Porque ¿cuánto se tardará uno en orinar? Sí, es cierto, tengo otro ejemplo. Solo termine de un contar el ejemplo compañero- y ya te pongo el ejemplo. Perdón. Y entonces yo vengo y le pregunto, mira, ¿qué pasa? Entonces me dijo, es que lo que pasa es que mi mamá nos enseñó que para que no se oyera el ruido del orín en el inodoro, que echáramos agua. Y en el momento que se echaba agua, era el momento que teníamos de tiempo para orinar. Y si nos tardábamos más, nos regañaba. Mírense cómo eso, a la fecha, sigue funcionando, le sigue funcionando así a la persona y le vienen algunas otras situaciones en cuanto a sexualidad también. ¿Cuál era el ejemplo que ibas a poner? No, pues que tengo un amigo que él cada vez que va a defecar se tiene que bañar También. por la repulsión que le provoca, ¿verdad? El hecho de saber que está lleno de microbios y etcétera, ¿verdad? Se baña cada vez que va a defecar. Confianza, desconfianza. Hay personas que están que ya no aguantan hacer pipí o hacer popó y cuando llegan al baño, ven ese baño que no les gustó y automáticamente se les quitaron las ganas. O les enseñaron a tener pulso y no sentarse, sino que tener equilibrio y hacer malabaristas en el inodoro. Y a veces
como recompensa, venía mamá o papá y le decía al nene o a la nena, va nena, mira, felicitaciones, ya hiciste popoíto. A ver, vamos al baño a tirar tu popoíto. Entonces tiran el popoíto de la vacinica al inodoro, va, decirle adiós a tu popó. Y la nenita diciendo adiós al popó y echan agua, ¿verdad? Hoy, adultos, todos vamos al baño y cuando echamos agua nos ponemos a ver si se fue todo lo que se tenía que ir y dejar limpio el baño, aunque hay gente que no lo deja limpio. Pero casi que es como un acto inconsciente de despedirnos de nuestro popoíto o de nuestros orines. Perdón que se los ponga así tan gráfico y tan ejemplificado, porque hay gente que no la enseñaron y le da vergüenza decir orinar o hacer popó, entonces voy a ir a hacer del 1 o del 2. Cuando es normal el utilizar los términos. Si estamos en España, para los españoles es muy normal, no dicen ir a hacer popó, vamos a ir a cagar. Pero la gente como que le da vergüenza, ¿qué es lo que pasó? ¿Alguna patología hay por ahí dentro de la confianza y desconfianza? ¿O del malestar de la cultura? La misma sociedad o la misma cultura que no entiende ese proceso de desecho, por poner un ejemplo. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo. Cuéntame, Majo. ¿Cómo se puede revertir si ya se hizo un daño, por ejemplo? Porque en mi caso con mi hijo mayor, bueno, mayor ya tiene 5 años, pero sí me pasó, yo en la etapa, yo le enseñé a ir al baño cuando recién estaba ya, acababa de nacer su hermano que se iba en año 9. Yo siento que él en ese momento no estaba listo, pero yo lo obligué prácticamente a que fuera, pues a que lo hiciera. Y estaba en un momento algo tenso en mi vida y entonces siento que sí fui muy dura con él. Entonces me arrepentía y le pedía perdón y así. A la fecha de sus 5 años, como que él muchas veces retiene y no saca cuando tiene una situación emocional. Eso he notado. Y también muchas veces sigue sacando poquitos de pipí, se aguanta mucho, ¿verdad? Y tiene como una negación de ir al baño muchas veces. Cosa que con el otro no me pasó porque tomé la decisión de no hacer lo mismo, lo dejé que fuera en su momento y en 3 segundos dejó el pañal y él va de lo más tranquilo, no hay ningún problema con él. Sí vi la diferencia, veo la diferencia bien fuerte y sí siento que lo traumé. Entonces, ¿cómo puedo yo revertir eso? Bueno, primero te me quitas la culpa. Sí. Nada de culpas. Ahora, es trabajarlo con confianza, porque aquí en esa confianza entra la emocionalidad. Y cuando hay problemas de emocionalidad, alteraciones emocionales, es cuando al niño le dan ganas de hacer pipí. Y a veces se hace pipí en la ropa y eso se llama enuresis. O se hace en popó y se llama encopresis. Hay niños, adultos, que van al baño, hacen un poquito de popó y como que se guardan las ganas para sentir la sensación de tener ganas de hacer popó mucho tiempo. Ahí lo que están manejando es una emocionalidad. Personas, cuando estamos en situaciones de confianza o desconfianza, podemos entrar con diarreas, estreñimientos, etcétera. Y muchas veces a la mujer, como la programan a que no puede ir al baño a cualquier lado, hay más casos de hemorroides por estreñimiento. Bueno, y también ahí hay otros aspectos, ¿verdad? El aspecto de parto y otras situaciones. ¿Qué puedes hacer? Pues lo único que tienes que hacer es trabajar emocionalidad, mantener que él se sienta tranquilo. Se hace pipí o se hace popó, pues le vas a preguntar, hijo, ¿y qué pasó? ¿Que te hiciste pipí? Sin regañarlo. A veces están jugando mucho. O puede ser que tal vez tu segundo nene es como tu consentido. Entonces, cuando el otro se siente desplazado, puro perrito, ¿verdad? Marca su territorio, echa sus gotitas de pipí, como para decirle, mamá, aquí estoy. Podría Sí, no, ser por ahí, pero te digo, habría que conocer más del caso. Sí, cuando hay un cambio fuerte, más que todo. Por ejemplo, entró al colegio y empezó.
y así, ¿verdad? Pero... Sí, porque está teniendo lo que decía Jacqueline, regresión. Está regresando años. Ese es un mecanismo de defensa. La forma como yo me defiendo es me hago pipí. O te voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo no me hacía pipí ni me hacía popó, pero mi papá, para mí, tenía la pésima idea y costumbre de vestir a mi hermano y a mí de la misma forma. Y a mí, yo detestaba estar vestido igual que mi hermano. Mi hermano era mayor. Y entonces yo lo que hacía era, se me cayó algo en la ropa, me senté, si era pantaloneta blanca, me sentaba en tierra, me ensuciaba, porque yo quería tener mi personalidad, vestirme igual. Hasta que, bueno, en el colegio pues teníamos uniforme, era igual, pero casi que hasta el mismo corte de pelo, hasta que ya en determinado momento yo no me quiero parecer a mi hermano, punto. Entendieron, ya el daño, si quieres, ya estaba hecho, ¿verdad? Pero por supuesto, entra la contraparte de mamá, que mamá viene y te va a borrar algunos aspectos que aparecen de papá. Entonces, por ahí vamos, ¿verdad? Pero ahí es confianza, desconfianza. A tal extremo que cuando fuimos adultos, mi hermano y yo teníamos gustos completamente diferentes. Porque él también no le gustaba, solo que él era un poquito más retraído y entonces él no hacía ese acto de rebeldía. Ya de adolescentes, él fue el rebelde y yo era el tranquilo. Pero estamos generando en algún momento esas situaciones. Lo anal se maneja mucho con la limpieza. Como bien decía una de ustedes, el compañero que se baña. O hay personas que entran al baño, se lavan las manos, que eso debería ser lo ideal. No es lavarse las manos después de, es lavarse las manos antes de y después de. Eso sería lo ideal. Pero hay personas que vienen y más ahora con el COVID, que muchas personas, ¿por qué el problema de cuánta gente compró papel sanitario en el COVID? Por esa misma confianza y desconfianza. Alguien me estaba levantando la mano. Sí, licenciado, yo. Era con respecto a la pregunta que hizo ahí la compañerita, que qué podía hacer en cuanto al problema ahí con sus dos hijos, ¿verdad? Pues lo que ahí se dio fue con el segundo, ¿verdad? Que al nacer el primer niño hubo un desplazamiento, ¿verdad? Que ya entran en juego los mecanismos de defensa, que ya ve que hay otro miembro en la familia, ¿verdad? Por eso también es importante, pues siempre tratar de mantener el equilibrio, ¿verdad? En cuanto a las atenciones, ¿verdad? Siempre dicen que al primero hay que seguirle dando más atención que al segundo. Pero ¿qué puedes hacer ahora tú? Explicarle a tu hijo, no sé qué edad tenga, de que en ese momento, pues 5 años tu tiene. otro hijo estaba chiquito y pues le tenías que dar biberón, pacha, así como tú lo hiciste con él cuando él tenía esa edad, porque obviamente él estaba tan pequeño y no lo podía hacer por sí mismo, ¿verdad? Irles como explicando esas situaciones y también de esta forma pues se van evitando rivalidades entre hermanos, ¿verdad? Porque a veces se da eso también. Gracias. Gracias, Jacqueline. Y por ejemplo, si tu niño de 5 años ahorita piensa que vas a tener un tercer hijo y el de 5 años cuando ve que está tomando pacha, quiere tomar pacha, dale pacha. No es anormal que tome pacha. Por supuesto que tómate una pacha para que estés con tu hermanito, pues, pero vas a comer porque te recuerda que tú ya puedes comer. Pero no tenemos que castigar, sino que tenemos más que recompensar. Y luego entra, después de los 2, 3 años, cuando ya aprendieron a hacer pipí, aprendieron a hacer popó, ya empieza su identificación corporal, descubren su cuerpo. Entonces descubre el niño que tiene pene y la niña que tiene vagina o que tiene vulva, el nombre que tiene que decirle. Y no les tienen que darle ni nombres ni de animales, ni de frutas, ni de nada. Y se llaman órganos privados, no son órganos íntimos, son órganos privados. ¿Por qué son privados? Porque los tienen que ocultar.
es natural más un niño que una niña que se esté tocando su pene. Entonces, en lugar de decirle, chish, no se toque ahí porque se le va a caer, llamémoslo, vení. Y entonces el niño corriendo no va a ir corriendo agarrándose el pene, ¿verdad? Sino que va a soltar las manos porque ellos lo que están buscando es su pulsión. Entonces, tenemos que aprender a educar a nuestros hijos para que ellos nazcan, vivan y se desarrollen lo más sano posible. Porque aquí todavía nos pertenecen a nosotros. Pero cuando ya van al colegio, van a aprender otras cosas. ¿Estamos claros ahorita con estas primeras 3 fases? Voy al siguiente estadio, porque antes nos enseñaban 4 fases, pero ahora el concepto es estadios, lugar. El segundo estadio va a ser el complejo de Edipo. ¿Conocen la historia de Edipo? Sí, Lick, ¿Se recuerda el la rey que historia se universal de enamoró. Milán en 6º grado de primaria? Sí, el que se Teníamos, enamoró de su mamá. sí. Una pitonisa en un oráculo le dijo que iba a matar a su papá y que se iba a casar con su mamá. Entonces él salió huyendo, se fue a otro lado porque no quería que le pasara eso y yendo o viniendo del camino, mata a un hombre y resulta que es su papá. Y conoce a una mujer y como no vivía con ella, resulta que es su mamá. Se casa con la mamá. Y cuando pasa esto, viene él y se pone unos alfileres en los ojos y se queda ciego. Esa es la historia. Y después, como es historia, ¿verdad? Todo eso es mito. Electra, que fue la hija de Edipo, le pasó exactamente lo mismo. Electra mata a su mamá y se casa con Edipo. Y entonces, ya tomándolo a la psicología, el complejo de Edipo se da en los hombres y el complejo de Electra se da en las mujeres. Por supuesto que aquí no es matar al papá, sino que aquí lo que sucede es que los niños se identifican con su figura parental. El niño va a buscar como complemento a su mamá porque su papá es su gran rival. Para el niño su mamá es su novia y su papá es su gran rival. Y para la niña, su héroe es su papito y su mamá es su gran rival. Peleas entre mujeres, peleas entre hombres. Lo que van a buscar es la identificación de su figura parental y muchas veces en muchos hogares sucede de como hay machismo, la mujer es sometida y el hombre es la autoridad. Y es en estos 2 estadios, en el primero, que el estadio pregenital, y en el estadio del complejo de Edipo, donde se puede provocar una respuesta o una conducta neurótica en la persona. Una persona que vive con angustias. Y entonces, ¿qué pasa cuando hace falta un papá o hace falta una mamá? El niño se va a identificar parentalmente con la abuelita, con el abuelito, con el tío, con quien haga la figura parental. Y si no la tienen, se van a identificar con una sola figura que en algún momento yo voy a, digamos que yo hubiera sido solo hijo de mamá y no conocía a papá, mi figura parental, hombre y mujer, va a ser mamá. Mamá es mi mamá, papá. Y entonces en esa estructura del maternaje, que viene de los años de 1960 para acá, donde empiezan a haber cantidad de madres solteras, muchas madres solteras educan a sus hijos de que ellas pueden salir solas, que no les hace falta el hombre para mantener. Y entonces van transmitiendo, y alguna de ustedes dijo, con los niños de ahora, que como los niños, antes el hogar normal era papá, mamá e hijos, hoy el hogar anormal es mamá, papá e hijos, porque casi todo el mundo está divorciado, casi todo el mundo vive de familias desintegradas, entonces vienen esos cambios. ¿Qué pasa con un niño
o una niña que en la adultez van a ser gay, porque en la edad de esas no son gay. El niño se identifica con papá y la niña se identifica con mamá. Entonces, en el caso heterosexual, el niño se identifica con la mamá, la niña se identifica con papá. En el caso de personas homosexuales, se van a identificar con la figura parental del mismo sexo. Y posteriormente, ¿qué pasa? Las mujeres van a buscar a sus novios o a sus esposos, si se llevaban muy bien con papá, a alguien muy igual a papá. Y si se llevaban mal o no les gustaba la relación con su papá, buscan a alguien muy diferente que papá. En el caso de los hombres, si nuestra relación es muy buena con mamá, busco esposa muy parecida a mamá. Y si mi relación no fue muy buena, mi mamá fue muy castigadora, me hizo muy tímido o algo, y yo no quiero seguir ese patrón, entonces busco a una novia o esposa muy diferente a mamá. Cuéntame, Jacqueline. Sí, ¿verdad? La importancia de la figura paterna, ¿verdad? Esto no quiere decir que estemos obligadamente toda la vida con alguien, ¿verdad? Máxime si hay violencia. Aquí la importancia de la figura paterna, pues la puede ejercer el abuelo, un tío, pero lo importante es que haya una figura paterna, ¿verdad? Para que ese desarrollo emocional del niño, pues sea, digámoslo por decirlo así, pues un poco normal, ¿verdad? Y ahorita me estaba recordando un poco también de la canción de, de Ricardo Arjona con lo que usted estaba diciendo, ¿va? Que precisamente se llama así, Ayúdame Freud, aquí entre paréntesis. Gracias. Y a veces los papás, como están trabajando los dos, dejan al cuidado de los niños a la muchacha. Y la figura parental es la muchacha. O la figura parental es la abuelita. Y los abuelitos son los peores educadores de los nietos. El trabajo de los abuelos no es educar a sus nietos. El trabajo de los abuelos es alcahuetear a sus nietos porque la responsabilidad de la educación la tienen los papás. Cuéntame, Jacqueline. Así es, con respecto a lo que tú decías de la identificación del niño con el padre y de la niña con la madre. He tenido no sé, como curiosidad siempre. ¿Qué sucede cuando no es lesbiana, no es homosexual, sino que es bisexual, por ejemplo? La identificación, ¿cómo se realiza ahí? ¿O hacia quién va a inclinar? Bueno, ahí habría que revisar varias cosas. No es, lo que les estoy dando es la teoría. Pero aquí podríamos revisar si esa niña tuvo algún juego sexual con otra niña o con un niño o con los dos. Propio concepto de algo. Porque aquí en este complejo, en esta etapa de los 4 a 7 años, no se están identificando sexualmente, sino que están como identificando su género, por poner un nombre. Y muchos de las personas bisexuales, aunque la bisexualidad surgió después de 1982 más fuerte, ahorita se lo voy a explicar. Por las personas homosexuales, muchas veces pasó que en esta etapa entre los 4 y 7 años fueron violentados sexualmente, no forzosamente con una penetración, pero con juegos por parte de algún familiar. Si, por ejemplo, un niño fue violentado por una mujer o si fue violentado por un hombre. ¿Y qué fue lo que encontraron? Nuevamente, la pulsión de Eros o la pulsión de Tánatos. Y habría que conocer varias situaciones. Yo trabajé mucho tiempo adolescentes. Y muchos adolescentes contaban sus experiencias que habían tenido entre párvulos y primero, segundo, tercer grado de primaria. Cosas que encontraban. Por ejemplo, un muchacho, él no podía, de 17, 18 años, él no podía mantener una erección con una mujer. Él era gay, pero él era gay porque se sentía impotente con las mujeres. Y haciendo una regresión,
Él cuando tenía 5 años, encontró a papá y a mamá en intimidad. Estaban ya en el proceso final, donde había mucha gesticulación, ruidos, gritos y todo lo demás. Y el niño se le grabó inconscientemente que cuando papá y mamá estaban en la cama, papá agredía a mamá porque la mamá gritaba. Entonces, cuando él intentó tener sus primeras experiencias, sentía que iba a agredir a la mujer. No pudo. Y en eso, pues tuvo una oportunidad con un muchacho. Ahí no hubo agresión, al contrario, él se sintió muy bien. Y después él tomó el papel de ser el agredido y entró en su rollo o en su rol homosexual. Y así pueden haber un montón de casos. No es solamente esta teoría, sino que tenemos que ir revisando toda la situación. Se va papá de casa, el divorcio pega mucho en estas edades, más que en edades mayores. Hasta aquí todavía tenemos a los hijos en casa, aunque ahora los niños ya se van a la escuela desde primer grado, desde los 40 días, pero aquí todavía nosotros tenemos dominio. Luego viene el siguiente estadio, donde el niño sale de la casa. Hay una extensión extrafamiliar, ya sale con sus amiguitos. Descubre la problemática edípica también de sus demás amigos. Aquí va a haber un estado sin conflicto, un estado desexualizado, pero aparece mamá y papá. Juanito, ¿verdad que ya tenés novia? Porque tú le dices el primer besito a tu amiguita, tu primer novia, que fue la Juanita. El niño no está viviendo eso, pero el papá y la mamá a puro tubo quieren que tengan su fantasía sentimental. Por estas épocas y también en la anterior, un niño puede jugar muñecas o puede jugar trastecitos, y eso no quiere decir que sea gay. O una niña puede jugar soldaditos y carritos, y eso no quiere decir que vaya a ser una machorra. Utilizo las palabras que, no las técnicas, sino las que usa la gente. Si el niño juega muñecas, déjenlo que juegue muñecas. Si la niña juega soldaditos, déjenlo que juegue soldaditos. Por supuesto que tienen que explicar. ¿Cómo es posible que esté jugando muñecas? Está jugando al papel de papá, teniendo una hija. Manejémoslo de esa forma, desde la forma del niño, o preguntémosle, ¿te gusta jugar con muñecas? Esto ya es hipótesis. Estudios orientales europeos, donde, por ejemplo, la señora está embarazada y ella quiere tener mujer y está pensando que es mujer. Le están mandando mensajes de mujer al feto, y el feto va a ser hombre. Y entonces desde ese momento estamos mandando mensajes ulteriores. A veces creo que es bueno hoy que existan estos exámenes para saber cómo viene el niño, si es hombre, si es mujer. Pero también pueden haber confusiones. Y luego ya entramos al periodo genital, que esa es la fase genital que hablan, donde hasta este momento los órganos excretores se convierten en órganos reproductores. En la niña surge esto en su primera menstruación, que se llama menarquia, y en el hombre surge esto en su primera polución nocturna, que se llama eyaculación. Aunque muchas veces los niños aprenden a masturbarse antes de tener una polución nocturna. Antes se hablaba de 12 años, pero ahora hay muchas niñas y niños que se desarrollan sexualmente, físicamente, a los 10, 9 años. Esto es lo que se conoce como pubertad. Y luego viene la adolescencia. En este momento, los niños, para reducir su estrés, es olvidarse de la autoridad, de la moral, del superego, todo lo que me dicen que no puedo hacer. Se meten a vivir ellos en una crisis narcisista identificatoria, descubren su cuerpo y todo lo demás les estorba.
Su cuerpo es el sustituto parental y ahí surge la masturbación, más en el hombre que en la mujer. Aquí surgen también las ideas de muerte y aquí pueden surgir también todas las ideas represivas por lo que en la escuela o la religión o la familia me enseñó. Y en base a esto, ya viene ya toda la historia de vida de las personas. Entonces, por eso es de que Freud utiliza mucho la historia de vida de la persona para identificar desde dónde viene la situación. Y entonces, si se me muere un familiar entre 12 años, como yo estoy encerrado, me puedo volver muy solitario. Si se me muere entre los 7 y 12 años, yo estoy un poquito alejado de la casa, puede haber otra característica. Si se me muere en este momento de identificación, puede ser más impactante. Si se me muere cuando yo estoy en el proceso anal, puede generarme enuresis, encopresis, etc. Por supuesto que solo le estoy dando la teoría, pero hay que meterse a una entrevista más profunda. Trabajo de psicólogos. Este no es trabajo de tanatólogos. Les estoy presentando esto solo para que conozcan el por qué hoy a nuestros 40, 50, 60, 20, 30 años somos así. ¿Alguna pregunta? Porque con esto terminaría Freud. ¿No hay preguntas? ¿Estuvo fácil o está muy difícil? Lo que sucede es que está bien comprensible. Para los que no somos psicólogos, está bien comprensible y aumenta nuestro acervo cultural. Así que muchas gracias. De acuerdo, Gustavo, gracias. Ahora, no vayan a llegar, ¿verdad? Niño, tú tienes 7 años, estás en el periodo de latencia. No hay que etiquetar a la gente. Solo eso se lo digo así como chiste. Bueno, ahora vamos a entrar a la evaluación psicológica desde el modelo fenomenológico. La palabra fenomenológico, lógico, tratado, fenómeno, suceso. El tratado del suceso, el significado. Y desde aquí surge el acompañamiento tanatológico. Desde los años 1950. El autor, se los presento, es este señor, Carl Rogers. Carl Rogers trabaja todo el movimiento humanista donde viene, él es el menos psicólogo o es la teoría menos psicológica que existe. Porque digamos, todas las teorías psicológicas vienen y etiquetan a la gente. El histriónico, el histérico, el bulímico, el narcisista. Carl Rogers no etiqueta a la gente, no le pone títulos a las enfermedades. Y de aquí es donde surge todo el acompañamiento, que de ahí se va a convertir en el famoso counseling. De aquí surge también el coaching y de aquí surge también la tanatología. Entonces, ¿qué hacía Carl Rogers? Aquí nos olvidamos de Freud. Carl Rogers era uno de los principales que ir en contra de Freud. Tal vez fue el principal atacante a la estructura de Freud. La fenomenología es un movimiento cultural amplio que se caracterizaba por centrar el objetivo en el estudio de la experiencia subjetiva de la persona y el significado que iba a atribuir cualquier evento de la realidad. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes tienen hermanos de su misma, más o menos de su misma edad, se llevan 2, 3 años de diferencia, comen lo mismo, viven en la misma casa, tal vez están en el mismo colegio y casi que tienen todo igual? ¿Y por qué cada quien piensa diferente? Porque cada quien le da el significado que se le da la gana al evento al que se está enfrentando. Hay gente que se le quebró una uña y ya ni se levanta de la cama porque le duele la uña. Y hay gente que se está muriendo de cáncer y ahí está en el puesto de trabajo. ¿Qué significado le da cada persona a cada situación? Ejemplo chistoso si quieren. Ahorita que Guatemala eliminó a México en la sub-20, ¿qué hizo México? Quitó a todos los entrenadores, desintegró al equipo, los despidió a todos.
¿Qué hace Guatemala? Lo sigue manteniendo un año para ver si dentro de un año, tal vez quizás logran otra vez que los eliminen. Dos actuaciones diferentes, dependiendo del significado que le quiera hacer la gente. Perdón que les ponga ejemplo de fútbol. Cuando Salvador juega con México, yo he tenido varias oportunidades, a mí me gusta el fútbol. Y he estado varias veces en El Salvador cuando juega El Salvador con México y tal vez El Salvador no clasifica y ponen un letrero grande, famoso, que dice, al Mundial no vamos, pero a México le ganamos. El significado, no me importa ir o no ir, pero me importa eliminar. En cambio acá, nuestro significado es que somos la selección del por poco y es gol, por poco y empatamos, por poco y clasificamos. Significados de vida diferentes. Yo trabajé como psicólogo deportivo en la Serie G y me tocó acompañar a varios atletas. Y atletas muy buenos, pero si sabían que iban a jugar contra Estados Unidos en básquetbol, ya llevaban el juego perdido. Trabajé mucho con VR y en VR la gente de Colombia y la gente de Chile son los más fuertes. Entonces le tocaba jugar al guatemalteco, al mejor guatemalteco con el peor chileno y ya se sentían perdidos. Entonces había que cambiar ese concepto, cambiarles el significado. Ahora, Carl Rogers habla de que los principios fundamentales para ese significado va a ser la concepción holística. La palabra holística quiere decir integral. Los individuos sanos, la prioridad al objeto y la comprensión de las personas. Viéndolo de esta forma. La concepción holística son todas las experiencias que tiene la persona y que las percibe a sí misma. Entonces, para mí, calor significa diferente que para otra persona, porque es la experiencia que yo vivo. Por ejemplo, a mí el frío no me gusta, detesto el frío. Y cuando a mi mente viene por qué yo detesto el frío, yo me recuerdo los primeros años de colegio. Primer grado de primaria, me recuerdo el primer grado de primaria, teníamos la clase de educación física en el primer periodo. Y nos formaban en un patio tan grande que pegaba aire en enero, que antes enero era más frío que ahora. Y estábamos, en ese entonces, la educación, pues, como teníamos que ser sanos, nos pedían que estuviéramos en camiseta y pantaloneta, porque no se llamaban short en ese entonces. Y yo me recuerdo cómo yo sufría con el frío, titiritaba con el frío. Y cuando hay mucho frío, a mí se me viene esa imagen. Bueno, con el tiempo, pues he tenido muchas fracturas y entonces el frío le regresa unas fracturas. Entonces, la experiencia mía con el frío no funciona. O como cuando hay mucha humedad. Parece, cuando uno ha tenido mucha fractura o algo, uno parece el insibumen, porque el mismo cuerpo va diciendo cuándo va a estar húmedo y cuándo no va a estar húmedo, por poner un ejemplo. Mis experiencias hacen mi concepción, mi concepto. Luego también habla Carl Rogers de los individuos sanos. Y Rogers decía que una persona que es creativa es sana. Cuando la persona perdió su creatividad, es porque está enferma. Y la persona tiene necesidad de desarrollar potencial y de crecer. Entonces, ¿qué vamos a trabajar nosotros? Aquí voy a poner más ejemplos de acompañamiento. Trabajemos creatividad en el dolor. Podemos poner en caso de un niño, dibujar, podemos trabajar marionetas, podemos utilizar plasticina, los tenemos que volver creativos. En el caso de un adulto, te podemos poner creatividad, tal vez no en el acompañamiento, pero por ejemplo, mire, hágame su plan de acción de cómo va a manejar este mes, gastos y todo eso, porque antes eso lo manejaba la persona que falleció, por poner un ejemplo. También habla de la prioridad al objeto. Aquí se le pone atención más a lo que es significativo y pertinente a los problemas, en lugar de establecer qué método voy a utilizar.
Entonces, ¿qué significa para la persona? Y de aquí surge, hay ahorita una terapia que se llama la terapia del significado. De aquí surge también Víctor Frank, la logoterapia. También surge la terapia de la dignidad, cuando hablamos mucho de calidad de vida. Una vida digna, una muerte digna. Y el cuarto elemento, la comprensión de las personas. Es más importante comprender a la persona que predecir o controlar su conducta. Entonces, si la persona, yo oigo gente que dice, ay, qué ridículo fulanito, mire, triste porque se le murió su chucho. Pues para esa persona, el chucho era más importante que su familia. Sí, pero eso no es normal. No es normal para usted, pero para esa persona sí. Eso es lo que trabajaba Royer. Entonces nosotros, acompañantes, tenemos que tener open mind, diría un mi cuate, o sea, mente amplia para cualquier situación. No sé si se los comenté, pero si no se los comento. Yo tuve una paciente transgénero, que ella era hombre, decía, y nunca fue mujer. Desde que nació fue hombre, decía él. Y cuando la tengo que confrontar, porque estaba manejando un duelo muy fuerte, porque el gran problema de ella era que ella estudió como mujer, pero ya cuando llega a la mayoría de edad, en el primer año de la universidad, se cambia a su nombre, le aceptan todo, pero ya ninguna universidad la quiere recibir, porque ella, pongámosle el nombre Juan y Juana, era Juana y ahora es Juan. Entra en duelo, necesita acompañante. Y cuando llega conmigo empezamos a trabajar todo muy bien, hasta que yo vengo y le pregunto, mira, cuéntame, ¿qué te has hecho? Me contó toda su experiencia, se había quitado matriz, se había quitado varios, ya estaba tomando hormonas masculinas, se había operado y se había quitado, le habían hecho una cirugía estética para los pechos y estaba ya en el proceso de operarse para que le colocaran pene. Ya tenía barba porque tenía muchas hormonas, etc. Y entonces le pregunto, mira, y una pregunta, por curiosidad, pero no era por curiosidad, sino que por ahí va todo. ¿Y qué pasa con tu periodo? Y tu emocionalidad en el periodo. No sé si hay por aquí algún médico, pero cuando a alguien le quitan algo, existe el famoso miembro fantasma, el síndrome del miembro fantasma. A una persona le quitan una pierna y la pierna que le quitaron le está picando el pie. Y uno dice, no puede ser si no tenés pie. Sí, pero a mí me pica el pie. Pues esta chica con miembro fantasma ya no tenía menstruación, obviamente. Pero cabal, en esos días que yo hablo, ella me contó que ella era muy sensible y entraba en conflicto con su periodo. Y cuando yo empiezo a hablar, entra en conflicto con su periodo. Y cuando yo la hago llevar a la realidad y descubre que estaría, si fuera mujer, estaría en su periodo. Uy, entró en un gran conflicto. Pero por supuesto, yo la tenía que entender. Pero la idea era ayudarla a la pérdida, porque esa situación la iba a manejar a lo largo de la vida. Otro caso. Una chica que yo conocí, lesbiana, que le da cáncer uterino. Y ella decía que prefería tener cáncer en todo el cuerpo, pero no tener cáncer de mujer porque ella no era mujer. Entonces uno diría, esta está loca, ¿ah? Pero esa es su conducta, ese es entonces la tengo que comprender. Y entonces ahí es donde entra lo difícil, tal vez, de trabajar la fenomenología. Esta terapia también se llama terapia centrada en el cliente. Y en lugar de trabajarlo como patología, lo voy a trabajar como un acompañamiento. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Quizás es un poco más compleja, ¿verdad? Porque cada persona no puede tomarlo como un cierto proceso, sino que ya más, no estandarizado, perdón, sino personalizado. Sí. Dicho en palabras de patojos,
cada quien en su rollo. Entonces, Rogers, para establecer esta su teoría, él va a trabajar en las experiencias subjetivas del individuo y establece que las experiencias del individuo van a depender de los juicios, de las creencias, de toda la programación de la persona. De esto surge también el famoso PNL o programación neurolingüística. Y la influencia de Rogers fueron tres aspectos. Primero, la psicología individual de Adler, años 1930. Las filosofías existencialistas de Sartre y Camus, 1950-40. Y la teoría de la Gestalt, más o menos de los 50 para acá. ¿En qué consiste cada una de estas? Adler decía que el hombre es un ser con un potencial positivo de crecimiento y con una capacidad innata creativa que lo va a llevar a la autorrealización y a la mejora. Si lo puedes pensar, lo puedes realizar. Aquí va a entrar la figura de ¿dónde estoy? Que se recuerdan que fue lo primero que vimos el primer día de clases y hacia dónde quiero ir. ¿Quién soy? ¿Quién quisiera ser? El cielo es el límite, pero hay gente que sabe que el cielo es el límite, pero se pone a ver el cielo desde el techo transparente, entonces su límite es el techo. ¿Cuál es el crecimiento que impulsa a una persona? Yo soy capaz de todo, pero la sociedad me empieza a quitar de lo que yo soy capaz. Eso es Adler. Luego aparece la filosofía existencialista de Sartre y la de Camus, donde ellos hablan de el énfasis en la conciencia de uno mismo. Mi capacidad de elegir. Y cómo yo soy un ser en evolución y cambio, que busco trascender al mundo físico. Aquí aparece ya la palabra trascendencia, transformación. ¿Qué quiero ser? ¿Qué legado quiero dejar yo para la humanidad? Y aquí van a entrar nuestros objetivos, sentidos de vida. Nuevamente, Víctor Frank, toda la terapia de sentido, la terapia de la dignidad, Elizabeth Luca. Y la tercera, la Gestalt de Wertheimer. La palabra Gestalt significa el presente, el aquí y el ahora. Hagamos una Gestalt, cerremos un ciclo. Esa es la palabra. Y aquí va a concebir al hombre como un ser holístico. Se recuerdan que les dije que holístico es un ser integral, activo. Y en esta persona siempre van a haber pensamientos, sentimientos, acciones, percepciones, procesos biológicos, y todos estos se interrelacionan de forma inseparable e interactúan con el mundo que nos rodea. Entonces, en base a esto, pues, nos hablan de un ser creativo con capacidad de elección, actuando íntegramente en el mundo o en el ambiente que les rodea. ¿Alguna pregunta hasta acá? Al principio cuesta entender a la fenomenología, pero a mí me encanta. Yo la uso mucho. Yo trabajo muchísimo fenomenología y logoterapia. Pero no me puedo quedar solo en esas dos. A veces tengo que usar Gestalt, a veces tengo que usar conductismo, a veces tengo que utilizar otras cosas, como psicólogo. Pero generalmente como tanatólogo voy a trabajar mucho Carl Rogers y voy a trabajar mucho Víctor Frank. Y agarrando la disciplina de la doctora Elizabeth Kubler, donde ella va explicando algunos procesos, pero ella no es psicóloga, ¿verdad? Ella no hizo ninguna disciplina psicológica. Ahora, los factores importantes. Carl Rogers habla de que el ser humano es un organismo. Un organismo, ¿qué es mi organismo? Mi cuerpo. Y en mi cuerpo está metida mi alma, mis sentimientos, mi tristeza. Digamos, mi espíritu no está fuera de mi cuerpo, está dentro de mi cuerpo.
Y él habla que todo lo que vivimos, todo lo que sucede está dentro de nuestro organismo. Y de ahí surgen todas las experiencias, tanto las experiencias internas como las experiencias externas. Y la experiencia es la capacidad para percibir, para procesar o para organizar una información, que al principio de la vida va a estar estrechamente unida a sensaciones corporales. Mi experiencia interna empieza con mi cuerpo. ¿Se recuerdan? ¿Alguna vez alguno de ustedes se quemó con la estufa o con la plancha? Nadie fue niño travieso. Sí, Aquí Carla se rió y Majo me dijo que sí va. Entonces venía, digamos Majo, que aquí me abre su nombre. Tu mamá, Majo, no vaya a tocar la estufa porque se va a quemar. No vaya a tocar la estufa porque se va a quemar. Y a Majo le valió y tocó la estufa y me quemé. No necesitaste experiencia externa porque nadie, no lo ibas a entender, sino que tenías que vivir ese proceso. Algo así como cuando nos enamoramos. ¿Se recuerdan de su primer amor? No se vayan a poner a llorar, por favor. No te conviene. No esto, pero yo ya sé que ha sido lo peor, pero me enamoré ahí y punto. Y quiero sufrir en carne propia las desgracias que vivieron toda la mayoría de personas que salieron con ese chavo o con esa chava. Experiencia interna. Y posteriormente, las interacciones con otras personas me van a ayudar a formar mis experiencias externas. Y muchas veces la experiencia interna la manejo yo y la experiencia externa la maneja el entorno donde yo estoy. Por ejemplo, ahorita tuvimos el caso de estos niños que murieron en Texas. Yo no sé si alguno de ustedes tiene algún familiar en Estados Unidos o que ha viajado de mojado. Yo tuve un asistente hace como 4 meses, renunció porque se iba a ir a los Estados Unidos. Me escribió 2, 3 veces y de ahí yo le he escrito, ya no me contesta. Entonces, ahorita que pasó eso, pericia interna, ¿estará preso? ¿Se moriría? ¿Se moriría en el desierto? ¿Qué pasó? Porque muchas veces aparece el entorno. Y entonces, como la conducta de la persona está en el organismo, mi organismo se involucra con variables ambientales, mi factor externo. Y ese va a ser mi campo fenoménico, la palabra fenoménico, mi campo de fenómeno, de situación, de problema, que van a ser todas las experiencias que yo vivo. Entonces, por ejemplo, aquellas personas que estuvieron en el volcán de fuego hace, ¿cuántos años ya? Como 5 años. Esas personas vivieron una experiencia que tal vez los que viven cerca del volcán de Ipala nunca la van a vivir. Entonces, le hablan a alguien del volcán de Ipala. Para los que no saben, el volcán de Ipala está en Chiquimula. Para ellos, el volcán de Ipala es bonito porque hasta arriba hay una laguna. Pero para los del volcán de fuego, no es lo mismo. No es lo mismo ahorita personas que se les han muerto 5 o 6 personas por COVID que aquellas personas que no tienen a nadie y ni siquiera a ellos les ha dado COVID. Experiencias vivenciadas en el ser humano. Según Carl Rogers, el yo es concebido como una diferenciación progresiva de ese mi campo de sucesos en base a la experiencia de mi organismo. Y entonces mi organismo es un mecanismo de experiencias que va a establecer un patrón conceptual organizado, compuesto de la percepción de mis autopercepciones, mis propias características y cómo yo relaciono mi yo para establecer mi yo real versus mi yo ideal. ¿Quién soy yo y quién quisiera ser? Y aquí surge el famoso autoconcepto. Lo que hay que trabajar en la persona es el autoconcepto. Me recuerdo una niña que llegó conmigo, una adolescente como 13, 14 años, problemas de suicidio. Y yo le pregunto, ¿qué te gusta de ti? Nada. Te voy a dejar la tarea. Después de toda la acción, para la siguiente sesión, tú me vas a investigar tu cuerpo y me vas a venir a decir que algo te gusta, aunque sea el dedo
meñique del pie izquierdo. A la siguiente sesión llegó con las uñas pintadas. Ya sabía yo que le gustaba, pero no le iba a decir, ya te vi las uñas pintadas. Entonces, bueno, descubriste, sí, me gustan mis manos, así ya vi que te das las uñas pintadas, qué bonito. ¿Y ese color te gusta? Pues ahorita voy a experimentar con varios colores. Enfrentar el yo real con el yo ideal. En este momento que estás en duelo porque falleció tu familiar, tu yo real es esto. ¿Cómo quisieras estar más adelante? O lo que una vez una persona me dijo, ya me cansé de ser víctima. Tengo que preguntar. Porque lo contrario a víctima para mí era victimario. Entonces, ya me cansé de ser víctima. ¿Qué quiere ser? Hoy quiero ser protagonista. Su autoconcepto iba a cambiar. Esa es la fenomenología. El yo va a mantener una conducta consistente con su autoimagen. Y entonces la congruencia o incongruencia en la que se va a determinar el ajuste psicológico del individuo. Ustedes cuando salen se ven en el espejo, ¿verdad? Y se miran y si lo que más les gusta es el rulito que se les forma aquí enfrente, hasta se pasan viendo y se hacen más el rulito. O uno se ve en el espejo y uno se hace su sonrisita y que ve, qué bonito o qué bonita me veo. O qué chilero voy. O me gusta el color como voy vestido. Mi autoimagen. Porque yo no puedo transmitir, si mi autoimagen está en el suelo, ¿qué transmito a la gente? Una imagen derrotista. Y entonces en la conformación de este yo, es importante mi yo, mi adecuación de mi yo en el ambiente. Especialmente para las personas que más significan para mí. Y entonces, mi entorno social, mis amigos, mi familia, mis compañeros de trabajo, si me importan, yo voy a presentar una imagen para mantener un ambiente agradable. Y si no me importan, me alejo de ese ambiente. Y entonces este yo se va a convertir en una estimación positiva e incondicional que le va a dar valor individual a mi vida. ¿Qué es mi vida? ¿Qué tanto vale? Y aquí no me meto valores morales, sino los valores. Generalmente nosotros nos comparamos cuando estamos mal con alguien mejor y cuando estamos bien nos comparamos con alguien peor. Comparémonos con nosotros mismos. Protágoras decía por ahí que la medida del ser humano es el mismo ser humano. Entonces, la conducta de la persona va a estar en función, no de variables, a esta ya la habíamos visto, perdón. Los conceptos, entonces, importantes va a ser la autorrealización. La autorrealización es la fuerza interna que empuja a la persona a desarrollar su máximo potencial. Sirve para crearse a sí mismo. Y este proceso va a surgir desde la infancia y desde aquí surgen los procesos creativos. Y voy a establecer mi conciencia, pero no como la hablaba Freud de preconsciente, consciente e inconsciente, sino darme cuenta. Esa es la conciencia en fenomenología. Entonces, por ejemplo, hay gente que come por moda. Así como ahora está de moda sushi, todo el mundo come sushi, aunque sea horrible. Pero dentro de mi mundo creativo y dentro de mi autorrealización, yo quiero seguir comiendo revolcado con arroz. Y todos, ay, qué ridículo, ¿cómo comes eso todavía? Pero así me siento yo realizado. O voy a estudiar lo que a mí se me dé la gana. ¿Cuántas veces nos detienen a nuestra carrera? Por ejemplo, antes, un hombre que quisiera ser chef, seguramente era raro. Y hoy se ha descubierto que el mundo del chef hace mucha plata. Yo doy clases en administración hotelera y técnicos en chef en Mariano Gálvez y los hombres son más fuertes para trabajar la carrera que las mismas mujeres, porque las mujeres quieren cocinar. Los muchachos quieren crear cocina. Y todo este proceso va a estar influido por la estimación y respeto a los demás. Las condiciones de valor. ¿Cuántas veces un papá dice, ay, mira, pero con esa tu carrera te vas a morir de hambre? Es que mira que si te metes eso te va a pasar tal cosa. O a veces los papás quieren reflejar el yo ideal que ellos no tuvieron en sus hijos.
un papá que ingeniero frustrado y quiere que su hijo sea puro tubo ingeniero o algo por el estilo. Va a entrar también el concepto de la autoconservación. Cada persona va a estar abierta a nuevas experiencias y la importancia de la retroalimentación constructiva. Cuando yo voy saliendo de un duelo, tengo que buscar esa autoconservación. También entra el automejoramiento, la aspiración de la persona a perfeccionarse y va a surgir de la importancia de las metas que yo me ponga, mi sentido de vida. Y algo súper importante de Rogers es que no admite el concepto de enfermedad mental, porque él decía que la enfermedad mental disminuye el concepto del autoconcepto. Entonces, por favor, cuando vayan a ver a alguien enfermo, no digan voy a ir a ver a mi enfermito, voy a ir a ver a una persona que tal vez hoy está enfermo, que hoy está sufriendo una enfermedad. Porque si yo voy a ver al enfermo, lo voy a tratar como enfermo. Mientras que si voy a ver a la persona, la trato como persona. Este método de Rogers es inferencial e intuitivo, mediante el cual se observan las verbalizaciones de las personas. La importancia de la entrevista. Para Carl Rogers, la entrevista, el acompañamiento. Recuérdense que nosotros hablamos de lo que tenemos en el alma. Dicen, las palabras salen de lo que tenemos en el corazón. Entonces, el terapeuta o el acompañante o el tanatólogo va a tener una comprensión empática y aceptar incondicionalmente a su paciente. Esa comprensión empática es ponerme en el papel de mi paciente. Pero me voy a poner en el papel desde sus emociones, desde sus conocimientos, desde su espiritualidad, desde su parte física. Si la persona dice que le hicieron mal de ojo o le hicieron un mal y por eso está enfermo, no es el momento de decirle, mire, deje de estar creyendo en esas charadas que no sirven. Sigámosle la plática, ¿verdad? A ver, ¿por qué le hicieron el mal? Es que fíjese que lo que pasa es que como yo estaba saliendo con mi esposa y con otra al mismo tiempo, ¿y eso qué significa? Que la persona caiga en cuenta que no le hicieron mal, sino que él tal vez hizo el mal o ella hizo el mal. Y así, yo conozco mucho a un señor muy promiscuo sexualmente en una locación de Alta Verapaz, en una comunidad muy pequeña, resulta con VIH. Ese VIH se lo pegó una mujer ahí también en Alta Verapaz, y este tipo se mete a su iglesia. Cuando le van a preguntar, el pastor de su iglesia le dijo que no dijera que tenía VIH, sino que le habían hecho un mal. Y el tipo decía que le habían hecho un mal porque le había dejado a una mujer. Pero en el fondo, tanto el terapeuta como él y como varias mujeres que ya estaban infectadas en una comunidad con una infección alta de VIH. Pero entenderlos, ¿por qué voy a venir a decirles, no, miren, el Señor lo que tiene es VIH? No, entenderlos. Entender al pastor desde su espiritualidad o desde su negocio, no sé si miraba la iglesia como negocio, lo miraba como una misión. Y también entenderlo dependiendo de cómo lo vea. Y la técnica primordial de Rogers es la entrevista libre, no una entrevista estructurada. Eso lo vamos a ver en el módulo 4. Es el propio sujeto quien decide qué va a hacer, cuándo lo va a hacer y cómo hablar de su problemática. Y el terapeuta solo acompaña, muestra apoyo, atención, sirve de reflejo e invita a su paciente a la introspección, a pensar, a interiorizar en sí mismo para que se autoconozca. Esta es la fenomenología. Entonces vimos hoy 2 teorías, Freud y Carl Rogers. Preguntas, por favor, comentarios. ¿Se quedaron más perdidos? ¿Se encontraron un poquito más? ¿Qué pasó? Perdón, doctor. Muy interesante, la verdad que nuestro acervo cultural, como dije hace un momento, pues aumenta para los que no somos psicólogos
y creo que es un buen recordatorio para los que ya estuvieron en los primeros semestres de psicología. Aparte de los ejemplos que van apegados a cada uno de los puntos tratados, que son bastante puntuales y nos ayuda a todos nosotros. Yo lo felicito por esa facilidad que tiene de enseñar, porque difícilmente se me va a olvidar todo lo que dijo hoy, apegado a los ejemplos, y aprendí bastante, al igual que las clases anteriores, pues hoy aprendí bastante, solo que hay algo que me llamó la atención, que la de hoy me gustó más que todas las anteriores, pero no hago de menos las demás, pero esta sí estuvo bien interesante. Felicitaciones, doctor. Muchas gracias. Dijo que le había quedado alguna impresión o algo. ¿Era alguna inquietud o que no le había aclarado o algo, no? ¿Gustavo? No, la impresión es La impresión, ya. la impresión de que quedó todo bien claro, De y acuerdo. los aportes, los ejemplos de los compañeros de aula, pues también bastante interesantes porque complementan o en alguna forma, por eso veo la importancia de las preguntas, porque o complementan o fortalecen el conocimiento que usted nos da. O sea que sí es importante que se hagan preguntas, porque a veces ahí sí que lo ubican a usted en un contexto donde puede ampliar y acentuar más lo que se está estudiando. De acuerdo, Gustavo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo, licenciado, muchísimas gracias, como siempre, ¿verdad? No dejamos de aprender, de recordar, y pues hoy tocó usted a uno de mis favoritos, que también es Rogers, ¿verdad? Porque al igual que Víctor Frank, pues muy humanista, ¿verdad? Es uno de las psicoterapias que pues más me ha gustado, eso de la entrevista, ¿verdad? Incluso con su libro de El proceso de convertirse en persona, que para mí ha sido pues el mejor, creo que de todos los que él ha escrito. Y pues, como decía el compañerito que acaba de, de- de participar, pues agradecerle siempre, ¿verdad? Por compartir todos esos conocimientos que usted tiene, ¿verdad? Usted es muy integral, ¿verdad? Es algo que a mí me gusta y que no se olvida de nuestro Freud, que yo soy sancarlista. Bueno. A todos cualquier universidad tiene que enseñar Freud. Si en Claro, cualquier universidad en psicología no enseñaron Freud, tienen una psicología mediocre. Pero tampoco sí. podemos ser primitos de Freud. Por favor, no vayan a ver en Netflix la película de Freud, la serie de Freud, porque es decepcionante. Aberran a Freud porque no es el Freud que debiera de existir. Ujú. Bueno, y por el tema de que hablamos hoy, o que tocó hoy usted, ¿verdad? Eso de la infancia y todo, pues hay una frase muy bonita de Víctor Frank que dice que sí es cierto que nuestros padres son responsables de lo que hicieron con nosotros en nuestra infancia, pero ahora nosotros como adultos somos responsables de ver qué vamos a hacer con esas cosas que hicieron con nosotros, ¿verdad? Y ahí la importancia de seguir o de estancarnos, ¿verdad? Porque he visto muchos adultos estancados, ¿verdad? Que están en una etapa de un trauma de la infancia o de la adolescencia y que no les permite avanzar con su vida normal. Gracias, En base a doctor. lo que dices, ya que, perdón, Perdón. en base a lo que tú estás diciendo ahí, muchas personas sufren más su duelo porque tienen Ujú. duelos abiertos desde su infancia. Sí, qué Y eso hay bien. que trabajarlo. Sí, claro. Gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Para los que son psicólogos en el Congreso de Psicología, mañana voy a participar en el tema de cambio organizacional y las implicaciones en las personas. No les puedo dar el enlace, pero la clase grabada creo que se las voy a pasar por si alguien la quiere ver. Ese va a ser el tema en el que me invitaron a participar en el Congreso mañana. Y mañana es el Día del Psicólogo. Felicidades a todos mis amigos psicólogos y amigas psicólogas. Gracias, gracias igualmente. Y sí, la verdad que sería muy interesante que pudiera compartirnos su valiosa participación en el Congreso, porque sí, o sea, yo ya no me inscribí en nada. No, pero ahí con mucho gusto lo voy a estar pasando la presentación.
Gracias. ¿Alguna Maestro, pregunta buenas más? noches. ¿Algún comentario más? Sí, Iván Aguilar le saluda. ¿A qué hora va a estar participando mañana? Me toca a las 6 de la tarde. Ah, muy bien, excelente, genial, gracias. Y pues Bueno, Iván. también muchísimas gracias por la, por la clase de hoy y pues realmente creo que coincido con los demás compañeros y colegas que pues nos viene a refrescar, ¿cómo se llama? La teoría de Freud y de Carl Rogers. Muchas gracias, maestro, muy amable. Con mucho gusto, Iván. Bueno, entonces aquí nos quedamos, jueves de Paches, por si todavía van a ir a comer. Y si no, cafecito, o si no, a dormir. Les deseo feliz noche. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Feliz noche para todos y qué bonito el mensaje de la Feliz pantalla, noche. doctor. Noche para todos, gracias. Gracias. Gracias, licenciado. Nada, obvio. Nos vemos. Gracias, Gracias licenciado. por la clase, muy Dios, interesante. Olivia. Feliz noche.